Imagínate esto. Llevas 20 años en Estados Unidos. Trabajaste 2 turnos, 3 trabajos, sacrificaste navidades con tu familia, te perdiste cumpleaños de tus hijos, todo para mandar dinero a casa. Y ahora, en 2025, con Trump en la presidencia y amenazas de deportación por todos lados, te preguntas si ya es hora de volver. Pero regresar no es tan fácil, ¿verdad? Tienes tu carro, tus muebles, una vida construida allá. La pregunta que te quita el sueño es, ¿cómo llevo todo eso de vuelta sin quebrarme en el intento? Pues aquí está la sorpresa que muchos no saben. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que revolucionó la seguridad del país más peligroso del continente y lo convirtió en el más seguro, ahora está abriendo las puertas de par en par para que los salvadoreños regresen. Y no estamos hablando de palabras bonitas o promesas vacías. Estamos hablando de leyes reales, beneficios concretos, dinero que te ahorras. Estamos hablando de hasta $100,000 en bienes que puedes traer sin pagar un solo centavo de impuestos. Sí, escuchaste bien. $100,000. Hoy vamos a desglosar todo lo que necesitas saber sobre estas facilidades. Vamos a hablar números reales, documentos oficiales, testimonios de familias que ya regresaron. Porque esto no es teoría, esto está pasando ahora mismo en 2025. Y al final de este video, vas a entender exactamente cómo funciona, qué necesitas hacer, y por qué Bukele está apostando tan fuerte por el regreso de la diáspora salvadoreña. Empecemos por el contexto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Bukele está haciendo esto precisamente en este momento de la historia? Y la respuesta tiene varias capas que se entrelazan de manera fascinante. Primero, tenemos la relación entre Bukele y Donald Trump. Estos dos líderes han desarrollado una alianza estratégica que sorprende a muchos analistas políticos. Trump necesita un aliado en Centroamérica que controle la migración irregular. Bukele necesita mantener buenas relaciones con Estados Unidos para que los salvadoreños allá sigan enviando remesas. Porque aquí está el dato clave, en el segundo trimestre de 2025, las remesas alcanzaron $2,567 millones. Eso representa el 27.67% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Más de un cuarto de toda la economía del país viene de los salvadoreños en Estados Unidos. Ahora imagínate el miedo que sintieron esas familias cuando Trump comenzó a amenazar con deportaciones masivas. Los salvadoreños en Estados Unidos hicieron algo inteligente, vaciaron sus ahorros y mandaron todo el dinero que pudieron a El Salvador como colchón de emergencia. Por eso ese aumento tan dramático en las remesas. Pero aquí viene lo interesante. Bukele vio esa crisis como una oportunidad. En lugar de solo esperar deportaciones forzadas, Bukele decidió crear incentivos para que los salvadoreños regresen por su propia voluntad, en sus propios términos, con dignidad. Y lo hizo de una manera que beneficia tanto a las familias como al país. Porque piénsalo, si un salvadoreño regresa deportado, llega sin nada, traumatizado, tal vez sin documentos. Pero si regresa voluntariamente con $100,000 en bienes, 2 carros, herramientas de trabajo, ese salvadoreño puede abrir un negocio, generar empleos, contribuir a la economía. Ahora entremos en lo concreto. La Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana. Ese es el nombre oficial. La Asamblea Legislativa la aprobó en agosto de 2025 con 60 votos a favor. Y esta ley es un cambio de juego total. Antes existía una ley que permitía traer $70,000 en bienes sin impuestos. Ya eso era bastante bueno. Pero Bukele dijo, no es suficiente. Y subió el límite a $100,000. $30,000 más de exención fiscal. Y no estamos hablando solo de ropa y platos. Estamos hablando de muebles, electrodomésticos, herramientas profesionales, equipo de trabajo, todo lo que una familia necesita para rehacer su vida. Pero aquí viene lo mejor. Además de esos $100,000 en menaje de casa, puedes traer 2 vehículos por familia. 2 carros completos. Sin pagar el impuesto a la transferencia de bienes muebles, sin pagar el IVA, sin pagar el impuesto de primera matrícula. Todo libre. Pero ojo, hay condiciones. Los vehículos tienen que estar en buen estado, no pueden ser chatarra, y tienen que tener menos de 8 años de antigüedad. Y aquí está la cláusula importante, tienes que conservarlos por al menos 2 años. Si los vendes antes de esos 2 años, tendrás que pagar todos los impuestos que te perdonaron. Ahora, si eres una persona que trabaja con herramientas o maquinaria, hay más. Puedes importar implementos de trabajo por un valor adicional de hasta $100,000. Imagínate que eres mecánico y tienes un taller completo en Estados Unidos. Puedes traer todas tus herramientas, equipos, maquinaria, todo eso cuenta como implementos de trabajo. O si eres carpintero, o electricista, o tienes equipo médico, o computadoras para tu negocio. Todo eso entra en esta categoría.
Entonces hagamos las cuentas. $100,000 en menaje de casa. 2 vehículos que fácilmente pueden valer otros $50,000 o $60,000 combinados. Otros $100,000 en herramientas de trabajo. Estamos hablando de que una familia puede traer un valor de hasta $250,000 sin pagar impuestos. Y los impuestos que te ahorras son enormes. El IVA en El Salvador es del 13%. Los derechos arancelarios pueden ser del 5 al 30% dependiendo del producto. Si haces los cálculos, una familia se puede estar ahorrando entre $30,000 y $60,000 en impuestos. Pero Bukele no se detuvo ahí. Porque reconoció algo que muchos gobiernos ignoran: regresar es complicado logísticamente. No todos pueden volver a El Salvador para hacer trámites personalmente. Entonces la nueva ley incluye algo revolucionario: puedes nombrar un apoderado legal que haga todos los trámites por ti. Y este apoderado no necesita ser abogado. Puede ser un familiar, un amigo de confianza, cualquier persona que tú autorices. Además, el gobierno creó la posibilidad de usar firma electrónica certificada para todos los formularios. Esto significa que puedes completar gran parte del proceso desde Estados Unidos sin tener que viajar. Solo necesitas presentar una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Migración y Extranjería estableciendo tu domicilio en El Salvador y actualizar tu documento único de identidad con tu nueva dirección. Y si no puedes hacerlo personalmente, tu apoderado puede hacerlo. Ahora, hay algo más que muchos no saben. No tienes que regresar permanentemente para calificar. La ley dice claramente que puedes establecerte de manera temporal. Entonces, si quieres probar las aguas, ver cómo te va, puedes regresar temporalmente, traer todos tus bienes bajo esta exención, y si después decides que quieres volver a Estados Unidos, puedes hacerlo. Aunque claro, si vendes los vehículos antes de 2 años, pierdes la exención. Pero hay más. Porque Bukele entendió que no es suficiente facilitar el retorno físico. También necesitas facilitar la reintegración económica. Entonces creó incentivos para que las empresas contraten a salvadoreños retornados. Funciona así: el Ministerio de Trabajo creó un registro especial llamado Empleos para Salvadoreños Retornados. Las empresas que se inscriban en este programa y contraten a personas retornadas pueden deducir de su renta obtenida el equivalente a varios salarios mínimos por cada persona que contraten. Si contratas de 2 a 6 personas retornadas, te deduces el equivalente a 3 salarios mínimos. Si contratas de 7 a 12 personas, te deduces 4 salarios mínimos. Y si contratas más de 13 personas retornadas, te deduces 5 salarios mínimos por cada una. Esto es brillante por varias razones. Primero, crea un incentivo real para que las empresas prefieran contratar a retornados sobre otros candidatos. Segundo, reconoce que muchos salvadoreños que vienen de Estados Unidos traen experiencia laboral valiosa, conocimiento del inglés, exposición a mejores prácticas empresariales. Tercero, ayuda a romper el estigma que a veces existe contra los deportados o retornados. Y hay un dato impresionante aquí. En el primer mes de vigencia de esta ley, más de 300 familias ya accedieron al programa. 300 familias en 30 días. Y desde que la ley original del menaje comenzó en noviembre de 2023 hasta julio de 2025, el gobierno salvadoreño ha eximido $17,800,000 en impuestos. Casi $18 millones que las familias se ahorraron y pudieron usar para establecerse. Ahora hablemos de algo crucial que está pasando en paralelo: el acceso bancario y crediticio. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, explicó esto en noviembre de 2025 en Washington. Los salvadoreños en Estados Unidos ahora pueden abrir cuentas bancarias en El Salvador desde Estados Unidos. Pero aquí viene lo revolucionario: pueden usar su historial crediticio estadounidense para acceder a créditos en El Salvador. Piensa en las implicaciones de esto. Llevas 20 años construyendo crédito en Estados Unidos. Pagas tu hipoteca, tu tarjeta de crédito, tu carro, siempre a tiempo. Tienes un credit score de 750. Ese historial, que construiste con tanto esfuerzo, ahora vale en El Salvador. Puedes usarlo para obtener un préstamo para abrir un negocio, comprar una casa, lo que necesites. Antes, cuando alguien regresaba a El Salvador, empezaba de cero en el sistema financiero aunque tuviera un historial impecable en Estados Unidos. Ya no. Las instituciones financieras salvadoreñas ahora tienen que poner a disposición medios electrónicos para que las personas en el exterior puedan hacer transacciones, revisar cuentas, todo de forma remota. Esto está en la ley. No es opcional para los bancos. Y tienen que cumplir con toda la normativa contra el lavado de dinero, obviamente, pero el punto es que ya no tienes que estar físicamente en El Salvador para manejar tus finanzas salvadoreñas. Y ahora viene algo que mucha gente no entiende completamente: la relación entre Bukele y Trump,
y cómo esto está protegiendo a los salvadoreños en Estados Unidos de manera indirecta. El estatus de protección temporal, conocido como TPS, cubre a más de 232.000 salvadoreños en Estados Unidos. Fue otorgado originalmente en 2001 después de los terremotos que devastaron El Salvador. La administración de Joe Biden lo extendió hasta septiembre de 2026. Y aquí está lo interesante, aunque Trump ha cancelado o reducido el TPS para venezolanos y otras nacionalidades, ha dejado intacto el TPS de los salvadoreños. ¿Por qué? Analistas como Miguel Tinker Salas de la Universidad Pomona dicen que refleja el interés de Estados Unidos en mantener a El Salvador como socio para recibir deportados. Y aquí entramos en territorio controversial. Bukele aceptó un acuerdo con Trump para que El Salvador reciba en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, a presuntos pandilleros deportados de Estados Unidos. No solo salvadoreños, sino también venezolanos del Tren de Aragua, miembros de la MS-13, criminales de cualquier nacionalidad. El acuerdo incluye $6 millones que Estados Unidos paga por el uso de la megacárcel. Y Bukele hasta ofreció recibir criminales estadounidenses convictos, incluyendo ciudadanos estadounidenses, por una tarifa. Dijo que sería relativamente baja para Estados Unidos pero significativa para El Salvador, y que haría sostenible todo el sistema penitenciario salvadoreño. Esto ha generado controversia. Organizaciones de derechos humanos como Cristosal critican duramente el acuerdo. Dicen que viola el debido proceso, que somete a personas a condiciones que no pueden ser verificadas por autoridades independientes. El caso de Kilmar Ábrego García lo ejemplifica. Un salvadoreño de 29 años, residente en Maryland, padre de 3 hijos, sin antecedentes penales en Estados Unidos, fue deportado por error al CECOT en marzo de 2025. Su caso tenía una orden judicial prohibiendo su deportación, pero fue enviado de todas formas. Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó su regreso, Bukele se negó. En abril de 2025, en una reunión con Trump en la Casa Blanca, Bukele dijo, "No lo voy a devolver. Es un terrorista". La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, respondió que la decisión de devolverlo dependía de El Salvador, no de Estados Unidos, porque Ábrego ya estaba bajo custodia salvadoreña. Trump respaldó a Bukele. Y aquí es donde la cosa se pone compleja. Por un lado, este acuerdo genera preocupaciones legítimas sobre derechos humanos y debido proceso. Por otro lado, la cooperación de Bukele con Trump en temas migratorios ha creado un paraguas de protección para los salvadoreños con TPS. Es una negociación pragmática. Bukele le da a Trump lo que necesita en migración y seguridad. A cambio, Trump mantiene el TPS y no presiona para deportaciones masivas de salvadoreños. Pero hay otro beneficio que ha pasado más desapercibido, el programa Global Entry. En enero de 2025, Estados Unidos anunció que El Salvador se uniría a Global Entry, un programa que solo tienen 20 países en el mundo. Este programa permite a viajeros preaprobados entrar a Estados Unidos de forma rápida usando kioscos automáticos en aeropuertos, sin pasar por un agente de migración. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, dijo que con solo 20 países en este programa, este logro destaca la sólida relación entre Estados Unidos y el gobierno del presidente Bukele. Y firmaron el acuerdo oficial en abril de 2025. El Salvador es el primer país de Centroamérica en acceder a este beneficio. ¿Qué significa esto en la práctica? Si eres salvadoreño y viajas frecuentemente a Estados Unidos, puedes solicitar Global Entry. Pasas por una verificación rigurosa de antecedentes y una entrevista. Si te aprueban, cada vez que llegues a Estados Unidos simplemente escaneas tu pasaporte en un kiosco y listo. No haces fila, no pasas por preguntas con un oficial. Es el tratamiento VIP que normalmente solo tienen países como Alemania, Japón o Corea del Sur. Y esto es importante para los salvadoreños que están considerando un retorno temporal. Porque puedes vivir en El Salvador, mantener negocios o visitar familia en Estados Unidos regularmente, y hacerlo de forma mucho más cómoda. No estás cortando completamente tus lazos con Estados Unidos. Estás creando una vida binacional más fluida. Ahora hablemos de otra iniciativa que complementa todo esto, el Programa de Movilidad Laboral. Este programa, coordinado entre la Cancillería salvadoreña y el Gobierno de Estados Unidos, facilita oportunidades de empleo temporal para salvadoreños. En junio de 2025, más de 190 salvadoreños viajaron a Alaska y Oregón para trabajar en procesamiento de mariscos por periodos de 3 a 6 meses. La diferencia con la migración irregular es enorme. Estas personas viajan con visas legales, con contratos de trabajo establecidos, con protecciones laborales. Y cuando termina su contrato, regresan a El Salvador. Es migración circular, segura y ordenada.
Ángela Rivera, una beneficiaria del programa, dijo, nuestra vida está mejorando de una manera significativa, también podemos ayudarles a nuestras familias y generamos otras formas de ingresos en el país. Este programa está alineado con los objetivos del gobierno de Bukele, crear oportunidades para que los salvadoreños no tengan que migrar irregularmente, arriesgando sus vidas en rutas peligrosas. Pueden ir, trabajar legalmente, ganar dólares, y regresar. Y cada vez que regresan, traen no solo dinero sino también experiencia, contactos, conocimientos que pueden aplicar en El Salvador. Pero aquí viene una pregunta crítica que debemos abordar: ¿quién no califica para estos beneficios? Porque no todo es color de rosa. La ley excluye explícitamente a salvadoreños que tengan alertas migratorias, órdenes de captura o restricciones de ingreso. Si tienes problemas legales pendientes en El Salvador, no puedes beneficiarte de estas exenciones. Y esto tiene sentido desde la perspectiva del gobierno, no van a facilitar el retorno de personas que están huyendo de la justicia. También hay que entender las implicaciones del régimen de excepción que Bukele implementó en marzo de 2022. Bajo este régimen, más de 83.000 personas han sido arrestadas, la mayoría sin debido proceso. Si tienes familiares o amigos que fueron arrestados bajo el régimen de excepción, esa es una consideración importante antes de regresar. El Salvador es ahora el país más seguro de América, con solo 114 homicidios en 2024, comparado con 6.656 en 2015. Pero esa seguridad vino con un costo en términos de libertades civiles y debido proceso. Entonces, ¿cuál es el panorama completo? ¿Vale la pena regresar? La respuesta honesta es, depende de tu situación específica. Si eres un salvadoreño con TPS, estás relativamente seguro hasta septiembre de 2026. Pero el TPS siempre ha sido temporal, como su nombre indica. Depende de que el gobierno lo renueve. Trump intentó cancelarlo en su primer mandato y fue detenido por los tribunales. En su segundo mandato, hasta ahora lo ha mantenido, pero eso puede cambiar. La incertidumbre es real. Si eres indocumentado, la situación es más precaria. Trump ha prometido deportaciones masivas. Y aunque el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador no incluye ningún trato preferencial para salvadoreños indocumentados, según confirmó la embajadora de Estados Unidos en El Salvador en marzo de 2025, hay 741.000 personas de El Salvador sin documentación legal en Estados Unidos. Es una población enorme en el limbo. La administración Trump lanzó una campaña mediática agresiva promoviendo la autodeportación a través de la aplicación CBP Home. El mensaje de Trump es claro: la gente que está en nuestro país de forma ilegal se puede autodeportar de la manera fácil o ser deportados de la manera difícil, y eso no es nada agradable. Si eliges autodeportarte, puedes usar la aplicación para ingresar tus datos biográficos y geolocalización para facilitar el proceso. Y aquí es donde las facilidades de Bukele se vuelven relevantes. Si vas a ser deportado de todas formas, ¿no preferirías regresar voluntariamente con tus $100.000 en bienes y 2 carros? La autodeportación te da control. Puedes planear, empacar, traer todo lo que construiste. Una deportación forzada te deja con lo que traes puesto. Pero hay otro factor crítico, el factor económico en El Salvador. El país ha cambiado dramáticamente en términos de seguridad. Eso es innegable. Pero económicamente, la situación es compleja. El Salvador tiene una deuda pública enorme. Bukele ha logrado negociar con organismos internacionales como el FMI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero esa deuda eventualmente tiene que pagarse. El gobierno ha despedido más de 23.000 empleados estatales desde 2019, según el Movimiento de Trabajadores Despedidos. Los recortes han afectado a instituciones como el Ministerio de Salud, Educación, Cultura. Bukele prometió un presupuesto autofinanciado para 2025 sin emitir nueva deuda, pero lograrlo requiere austeridad. Por otro lado, Bukele está atrayendo inversión extranjera de manera impresionante. Google abrió oficinas en El Salvador en abril de 2024 con un acuerdo de 7 años que incluye gobierno digital, salud y educación. La aerolínea Volaris estableció base en El Salvador con bandera nacional, empleando pilotos y personal salvadoreño. En febrero de 2025, una delegación de 50 empresarios de CEAPI se reunió con Bukele para explorar inversiones en el país. El Salvador se está posicionando como un hub tecnológico. Más de 3.000 startups surgieron en 2023. El país adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, algo que generó controversia internacional pero también atrajo inversores cripto. El gobierno compró 5.690 bitcoins, valoradas en aproximadamente $400 millones. Entonces, ¿qué oportunidades existen realmente para un salvadoreño que regresa?
Vamos a ser específicos. El sector turismo está explotando. El Salvador pasó de ser un destino que la gente evitaba por peligroso a ser el país más seguro del continente. Las playas siempre fueron hermosas, pero ahora la gente realmente puede visitarlas sin miedo. Surf City es la marca que Bukele está promoviendo agresivamente. Los salvadoreños que regresan con experiencia en hospitalidad, restaurantes, turismo en Estados Unidos tienen una ventaja enorme. El sector construcción también. Con la infraestructura mejorando dramáticamente, con proyectos de desarrollo urbano, con la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto, hay demanda de trabajadores calificados. Un salvadoreño que trabajó en construcción en Estados Unidos, que trae sus herramientas bajo la exención de $100,000 en implementos de trabajo, puede abrir su propia empresa de construcción. El sector tecnológico es otra área. El Salvador está invirtiendo fuerte en infraestructura digital. Google no abrió oficinas ahí por casualidad. Hay demanda de desarrolladores, de expertos en ciberseguridad, de profesionales de tecnología. Y muchos salvadoreños en Estados Unidos trabajan en tech. Si regresas con conexiones en Estados Unidos, puedes trabajar remotamente para empresas estadounidenses mientras vives en El Salvador, disfrutando del costo de vida más bajo. Sector alimentario. El gobierno está impulsando agronegocios. Las remesas han financiado durante años pequeños negocios de comida. Ahora con más seguridad, con más turismo, con más inversión, hay espacio para restaurantes, panaderías, cafeterías operadas profesionalmente. Un salvadoreño que trabajó en restaurantes en Estados Unidos, que conoce estándares de calidad e higiene, puede crear negocios que destacan. Pero no podemos ignorar los desafíos. Y hay que ser honestos sobre ellos. El salario mínimo en El Salvador en el sector comercio y servicios es de $365 mensuales. En Estados Unidos, trabajando en un salario mínimo estatal, puedes hacer eso en una semana. Sí, el costo de vida es más bajo en El Salvador, pero la diferencia salarial es brutal. Si tienes hijos que necesitan ir a la universidad, si tienes gastos médicos importantes, si estás acostumbrado a un cierto nivel de vida, adaptarte va a ser duro. El sistema de salud pública ha sufrido con los recortes presupuestarios. Si tienes condiciones médicas crónicas que requieren atención especializada constante, eso es una consideración. El sistema educativo también ha sido afectado por los recortes. Si buscas educación de alta calidad para tus hijos, probablemente tengas que pagar por escuelas privadas. La situación política es otra consideración. Bukele tiene un control casi total del país. La Asamblea Legislativa está dominada por su partido, Nuevas Ideas. En agosto de 2025, aprobaron la reelección indefinida. Bukele puede ser presidente por todos los periodos que quiera. Algunos ven esto como estabilidad. Otros lo ven como autoritarismo. Depende de tu perspectiva política. Si valoras las libertades civiles, el Estado de Derecho, el debido proceso, hay señales preocupantes. El régimen de excepción suspendió derechos constitucionales. Miles de personas están detenidas sin juicio. Organizaciones de derechos humanos documentan abusos. Por otro lado, si priorizas la seguridad sobre todo lo demás, El Salvador ahora es objetivamente el lugar más seguro de América. Entonces, ¿cómo tomas esta decisión? Aquí hay algunas preguntas que debes hacerte. Primero, ¿cuál es tu situación migratoria en Estados Unidos? Si tienes TPS, tienes tiempo hasta 2026 para decidir. Si eres indocumentado, la presión es más inmediata. Si tienes residencia permanente o ciudadanía, regresar a El Salvador es completamente opcional. Puedes ir y venir como quieras. Segundo, ¿cuántos años tienes? Si tienes 55 o 60 años, si ya trabajaste toda tu vida, si quieres retirarte en paz, El Salvador ahora ofrece eso. Con seguridad, con un clima agradable, con costo de vida manejable, con tus $100,000 en bienes para establecerte cómodamente. Pero si tienes 30 años y una familia joven, la ecuación es diferente. Estás sacrificando potencial de ingresos a largo plazo. Tercero, ¿tienes familia en El Salvador? Si tus padres están envejeciendo y quieres estar cerca de ellos en sus últimos años, ese es un factor emocional enorme. Si toda tu familia inmediata está en Estados Unidos, regresar solo a El Salvador puede ser solitario. Cuarto, ¿tienes habilidades o capital para abrir un negocio? Si regresas y solo buscas empleo asalariado, va a ser difícil financieramente. Pero si regresas con un plan de negocio, con ahorros, con tus herramientas o equipos bajo la exención fiscal, con tu experiencia de Estados Unidos, puedes crear algo significativo. Quinto, ¿puedes hacer la transición gradual? Una opción es regresar temporalmente, traer todo bajo la ley del menaje, establecer un negocio, y mantener la posibilidad de volver a Estados Unidos si las cosas no funcionan.
El programa Global Entry facilita viajar de ida y vuelta si tienes una situación migratoria legal. Ahora hablemos de los pasos concretos si decides regresar. Porque una cosa es la teoría y otra es la logística práctica. Paso 1. Acude a cualquiera de los 23 consulados salvadoreños en Estados Unidos. Pide orientación sobre el programa del menaje de casa. Ellos tienen toda la información actualizada. Haz una lista completa de todo lo que quieres traer con el valor actual de cada artículo. La suma total no debe exceder $100,000 para el menaje de casa, más otros $100,000 para implementos de trabajo si aplica. Paso 2. Documenta la propiedad de tus vehículos. Necesitas los títulos de los carros a tu nombre. Los vehículos no pueden tener más de 8 años de antigüedad y tienen que estar en buen estado. No pueden ser considerados chatarra o tener pérdida total o parcial. Si compraste un carro hace menos de 6 meses, algunas versiones de la ley requieren que lo hayas tenido por al menos 6 meses. Verifica los requisitos exactos con el consulado. Paso 3. Decide si vas a hacer los trámites tú mismo o nombrar un apoderado. Si nombras un apoderado, hazlo formalmente ante el consulado. No necesitas ser abogado. Puede ser un familiar o amigo de confianza. El apoderado podrá hacer todos los trámites ante aduanas y migración en tu nombre. Paso 4. Prepara tu declaración jurada para la Dirección General de Migración y Extranjería estableciendo que tu domicilio estará en El Salvador. Necesitarás actualizar tu DUI con tu nueva dirección salvadoreña. Esto lo puedes hacer tú o tu apoderado. Paso 5. Coordina el envío de tus bienes. Puedes contratar una empresa de mudanzas internacionales que se especialice en envíos a El Salvador. Necesitarás hacer una declaración ante aduanas con la lista completa de todo lo que estás importando y el valor de cada artículo. El pago de impuestos, si hay excedentes sobre los $100,000, se calcula sobre esa base. Paso 6. Lleva tus vehículos. Puedes conducirlos hasta la frontera si estás en el sur de Estados Unidos, o enviarlos en un ferry o transporte especializado. En la frontera o puerto, presentas la documentación que demuestra tu elegibilidad para la exención. Los oficiales de aduana procesarán los vehículos sin cobrar el impuesto de primera matrícula, el IVA ni los derechos arancelarios. Paso 7. Mantén los vehículos por al menos 2 años. Tienes que informar periódicamente a las autoridades aduaneras para garantizar el cumplimiento. Si vendes o transfieres los vehículos antes de 2 años, se revoca la exención y tendrás que pagar todos los tributos que te habían perdonado. Paso 8. Si planeas abrir un negocio, regístrate en el programa Empleos para Salvadoreños Retornados en el Ministerio de Trabajo. Esto te conecta con empresas que están buscando contratar retornados y que reciben beneficios fiscales por hacerlo. También te da acceso a programas de capital semilla que el gobierno está impulsando. Paso 9. Abre tu cuenta bancaria en El Salvador si aún no lo has hecho. Usa tu historial crediticio de Estados Unidos para solicitar préstamos si necesitas capital adicional para tu negocio o para comprar propiedad. Los bancos salvadoreños ahora están obligados por ley a aceptar tu historial estadounidense. Paso 10. Si viajas frecuentemente o planeas mantener conexiones con Estados Unidos, solicita Global Entry. Pasa por la verificación de antecedentes y la entrevista. Con Global Entry aprobado, cada entrada a Estados Unidos será mucho más rápida y cómoda. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué pasa con las remesas? Porque el flujo de remesas es la columna vertebral de la economía salvadoreña. $8.500 millones enviados en 2024. Un aumento del 2.5% respecto a 2023. Proyecciones para 2025 hablan de $10.001 millones. Si miles de salvadoreños regresan, ¿se desploma el flujo de remesas? Es una preocupación legítima. Pero aquí está el cálculo de Bukele. Prefiere que los salvadoreños regresen voluntariamente, trayendo capital, experiencia y habilidades, para invertir directamente en el país, en lugar de solo enviar dinero. Un salvadoreño que abre un restaurante en San Salvador genera empleos, paga impuestos, contribuye al PIB de manera más sustancial que solo enviando $300 al mes a su familia. Además, no todos van a regresar. La mayoría de los 2.389.000 salvadoreños en Estados Unidos probablemente se queden. Los que tienen ciudadanía estadounidense no tienen incentivo real para regresar permanentemente. Los que tienen buenos trabajos, familias establecidas, casas pagadas, tampoco. El programa está dirigido a un segmento específico: salvadoreños mayores listos para retirarse, salvadoreños indocumentados bajo presión de deportación, salvadoreños emprendedores que ven oportunidades en el nuevo El Salvador seguro. Y muchos harán algo intermedio, regresarán pero mantendrán conexiones económicas con Estados Unidos. Trabajarán remotamente para empresas estadounidenses. Operarán negocios que sirven tanto al mercado salvadoreño como al estadounidense.
La globalización y la tecnología permiten esta hibridez que antes era imposible. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Es este el momento de regresar? La respuesta sincera es que Bukele ha creado el mejor paquete de incentivos que cualquier gobierno salvadoreño ha ofrecido jamás para el retorno de la diáspora. $100,000 en exención de impuestos para menaje de casa. 2 vehículos libres de impuestos. Otros 100,000 en herramientas de trabajo. Acceso a crédito usando historial estadounidense. Incentivos para empresas que te contraten. Facilidades para abrir negocios. Programa Global Entry. Todo esto es real, está en ley, está funcionando. Y el país ha cambiado dramáticamente en seguridad. Ese es un factor que no puede subestimarse. El Salvador que dejaste hace 10 o 20 años, donde no podías caminar tranquilo, donde las maras controlaban territorios enteros, donde los asesinatos eran pan de cada día, ese El Salvador ya no existe. El nuevo El Salvador es el país más seguro de América. Eso abre posibilidades que antes eran impensables. Pero también es cierto que hay desafíos económicos, que los salarios son bajos, que hay preocupaciones sobre autoritarismo y derechos humanos, que el sistema de salud y educación han sufrido recortes. No es perfecto. Ningún país lo es. Lo que Bukele está ofreciendo es una oportunidad. Una ventana de tiempo donde puedes regresar con condiciones excepcionales. La ley del menaje está vigente ahora. Los beneficios están disponibles ahora. La seguridad existe ahora. Si esperas 5 años, ¿seguirán estando estas facilidades? ¿Seguirá siendo seguro? ¿Seguirá Bukele en el poder? Nadie sabe. Para algunos salvadoreños, especialmente los que están envejeciendo, los que están cansados de la vida en Estados Unidos, los que quieren reconectar con sus raíces, este puede ser el momento perfecto. Para otros, especialmente los jóvenes, los que tienen buenos trabajos, los que tienen hijos en escuelas estadounidenses, quedarse en Estados Unidos probablemente sigue siendo la mejor opción. Y para un tercer grupo, la opción híbrida puede ser ideal, regresar temporalmente, establecer algo, probar las aguas, mantener opciones abiertas. Las facilidades de Bukele permiten eso. No tienes que quemar tus puentes. Lo que es innegable es que Bukele está mostrando un pragmatismo político impresionante. Negoció con Trump desde una posición de debilidad aparente, un país pequeño, pobre, pero lo convirtió en ventaja. Le dio a Trump lo que necesitaba en migración, aceptando deportados en el SECOT. A cambio, protegió el TPS de 232,000 salvadoreños, consiguió Global Entry, mantuvo el flujo de remesas. Y simultáneamente creó incentivos masivos para que los salvadoreños regresen voluntariamente, trayendo capital y experiencia. Es una apuesta de alto riesgo. Si funciona, El Salvador recibe un flujo de salvadoreños capacitados que invierten, abren negocios, generan empleos, transforman la economía. Si no funciona, si pocos regresan, o si regresan pero no prosperan, Bukele habrá gastado capital político en una estrategia que no dio frutos. Y las críticas sobre autoritarismo y derechos humanos seguirán creciendo. Pero por ahora, los números son alentadores. 300 familias en el primer mes. $17,800,000 en exenciones fiscales otorgadas. Inversión extranjera creciendo. Turismo aumentando. Startups proliferando. El país está en un momento de transformación, y Bukele está apostando a que los salvadoreños en Estados Unidos querrán ser parte de esa transformación. Entonces, si eres un salvadoreño en Estados Unidos viendo este video, aquí está lo que debes hacer. Primero, investiga tu situación migratoria específica. ¿Tienes TPS? ¿Eres indocumentado? ¿Tienes residencia? Cada situación tiene diferentes presiones y opciones. Segundo, visita el consulado salvadoreño más cercano. Habla con ellos sobre el programa del menaje de casa. Obtén información oficial, actualizada. Pregunta sobre los requisitos específicos, los formularios, el proceso completo. Tercero, haz un inventario honesto de tus activos. ¿Qué tienes que puedes llevar? ¿Cuál es el valor total? ¿Calificas para la exención completa? ¿Tienes herramientas o equipos profesionales que califiquen como implementos de trabajo? Cuarto, evalúa tus habilidades y experiencia. ¿Qué puedes ofrecer en El Salvador? ¿Tienes experiencia que sea valiosa allá? ¿Puedes abrir un negocio? ¿Puedes trabajar remotamente para empresas estadounidenses? Quinto, habla con tu familia. Esta no es una decisión que tomas solo. Afecta a todos. Tus hijos, tu cónyuge, tus padres en El Salvador. Todos necesitan estar en la misma página. Sexto, si es posible, visita El Salvador antes de tomar la decisión final. Ve el país con tus propios ojos. Camina por las calles. Habla con la gente. Ve si realmente te sentirías cómodo viviendo ahí de nuevo. El Salvador de 2025 es muy diferente al que dejaste, para bien y para mal. Y séptimo, decide.
pero hazlo informado. Conociendo todos los beneficios que Bukele está ofreciendo. Conociendo también todos los desafíos que enfrentarás. No hay respuesta correcta universal. La decisión correcta para ti depende de tu situación única. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta es una ventana de oportunidad histórica. Nunca antes en la historia de El Salvador un gobierno ha ofrecido tanto para facilitar el retorno de la diáspora. Nunca antes el país ha sido tan seguro. Nunca antes ha habido tanta inversión extranjera fluyendo. Nunca antes la tecnología ha permitido mantener conexiones tan fuertes entre El Salvador y Estados Unidos. Bukele está haciendo una apuesta grande. Está apostando a que tú, salvadoreño en Estados Unidos, verás esto como una oportunidad, no como una obligación. Está apostando a que traerás no solo tus bienes materiales sino tu experiencia, tu visión, tu energía emprendedora. Está apostando a que quieres ser parte de la construcción del nuevo El Salvador. Y tal vez tenga razón. Tal vez después de 20, 30 años en Estados Unidos, trabajando duro, ahorrando, sacrificándote, quieres regresar a tu tierra. No como un fracasado siendo deportado. No como alguien derrotado. Sino como alguien que está regresando a invertir, a construir, a ser parte de algo más grande. Con $100,000 en bienes libres de impuestos, 2 carros, acceso a crédito, un país seguro, y un gobierno que dice quererte de vuelta, tienes las herramientas para intentarlo. No hay garantías. Nunca las hay. Pero tienes una oportunidad real. Y eso, al final del día, es lo que Bukele está ofreciendo, una oportunidad. Lo que hagas con ella depende de ti. Esperamos que este análisis profundo te haya dado toda la información que necesitas para tomar una decisión informada. Si conoces a otros salvadoreños en Estados Unidos que puedan beneficiarse de esta información, comparte este video. Deja en los comentarios tu opinión. ¿Estás considerando regresar? ¿Qué factores son más importantes para ti? Queremos escuchar tu perspectiva. Y si te interesa seguir profundizando en el análisis político de América Latina, en las transformaciones que están ocurriendo en la región, suscríbete al canal. Porque esto no termina aquí. El Salvador de Bukele seguirá evolucionando, y nosotros seguiremos analizando cada desarrollo, cada política, cada consecuencia. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu confianza. Y recuerda, seas cual sea tu decisión sobre regresar o quedarte, que sea una decisión informada, pensada, que responda a tus necesidades y las de tu familia. Ese es el mejor consejo que podemos dar. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta entonces, cuídate mucho, y que Dios te bendiga.